queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarle, pastor. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por la invitación. Nuevamente reitero las gracias por esta invitación. Déjenme decirles que de manera personal no es tan fácil. Yo termino mi jornada laboral más o menos a las 9 de la noche. Y pues de ahí tengo que hacer todo lo que tenemos que hacer en la casa y con el hijo. Así que para mí iniciar a las 4 de la mañana no es fácil, pero sin duda ha sido una bendición y por eso siempre agradezco a ustedes por la invitación. Invítenme más seguido para que me obliguen a dormir más temprano. Y yo quiero felicitarles porque es una constante que este grupo ha tenido en esta semana, 20, 22, 23 personas conectadas. Y nuevamente reitero que esta es una de las cosas. Yo no sé si este grupo existía antes de la pandemia, pero creo, mi hermana, mis hermanos, que esta es una de las cosas bellas que dejó la pandemia. La oportunidad de reunirnos aún en la distancia, la oportunidad de vernos aún cuando estamos muy lejos, la oportunidad de estar reunidos con personas que no conocemos físicamente, pero que sabemos que cuando adoramos a un solo Dios nos hermanamos. Mi hermanita Luisa, cuando conocemos a un mismo Dios nos hermanamos, y saber que tenemos familia en tantos lugares nos hace sentir tan bendecidos, nos hace sentir tan grandes, tan unidos, tan fortalecidos. Y es impresionante cómo yo aquí en una islita en el sur de México puedo tener 23 amigos allá en el norte de Carolina, y eso es impresionante. Entonces, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Esta semana, mis amigos, hermanitos, hemos estado hablando acerca de algunos conceptos en relación con la oración. Los discípulos de Jesús en algún punto se registra en la Biblia que para ellos era importante aprender a orar. Y yo quiero un poquito pensar en por qué los discípulos estaban tan preocupados por aprender a orar. Ellos le dijeron a Jesús que los discípulos de Juan el Bautista habían aprendido a orar, que Juan el Bautista les había enseñado a orar. Y ellos también querían aprender a orar. Eso nos deja saber que había una preocupación real en los discípulos. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y es muy interesante porque Jesús no estaba sino orando cuando los discípulos le hicieron esta pregunta. De alguna forma, había algo en la forma de orar de Jesús, había algo en este hábito que Jesús tenía, que los discípulos habían descubierto ya, que el poder de Jesús, su carácter, su paciencia, su fortaleza para enfrentar el día a día, estaba implícito en esto que él hacía, que era orar. Así que los discípulos se habían dado cuenta que el éxito del ministerio de Jesús radicaba en la oración. Y es justamente por eso que los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Nosotros queremos acceder a ese mismo poder. Nosotros queremos tener esa misma fortaleza para enfrentar el día a día. Nosotros queremos tener esa misma convicción cada mañana, cada día, para tener la fuerza, la fortaleza, el vigor para enfrentar el día a día. Y ya nos hemos dado cuenta
que en la oración hay un gran secreto. Así que por favor, enséñanos a orar. Jesús le responde y les dice cómo orar. Están implícitas muchas cosas en ese Padre Nuestro, pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en la parábola que les dice Jesús cuando termina de enseñarles el Padre Nuestro. En el versículo 5 del capítulo 11 de Lucas se registra una parábola que dice así: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ponerle en la mesa? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su imprudencia se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado en lugar de pescado le daría una serpiente. O si le piden un huevo, les daría también un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Vemos aquí a Jesús, después de que les enseña a orar, después de que les enseña el Padre Nuestro a los discípulos, Jesús les dice: pero miren, el secreto aquí está en lo siguiente. El secreto aquí está en que ustedes entiendan que así como este amigo, a lo mejor no se va a levantar porque sea tu amigo. El que sea tu amigo no tiene nada que ver. Tiene que ver con que fuiste y le hablaste a la medianoche y le diste tu preocupación, y simplemente porque fuiste a medianoche y lo importunaste de su sueño, yo quiero pensar que Jesús dijo, simplemente porque lo estás despertando y lo asustaste, Él te va a dar lo que tú necesitas. Y vuestro Padre Celestial, dice Jesús, simplemente porque tú se lo pides, Él te lo va a dar. Vamos a dejarlo tantito hasta ahí. Y vamos a ir a otra parábola que el Señor contó en el libro de Lucas, ahí mismo, pero más adelantito en el capítulo 18. Capítulo 18, versículos del 1 en adelante. También Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿La necesidad de qué? De orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y entonces aquí tenemos una parábola semejante a la anterior, en el que ahora Jesús está diciendo cómo esta viuda está allí detrás del juez, detrás del juez, detrás del juez, y el juez dice, mira, ¿sabes qué?
con tal de que ya no me sigas molestando, con tal de que ya este tema se resuelva, te voy a hacer justicia. Y entonces dice Jesús, de la misma forma, nuestro Padre Celestial estará allí para darles a ustedes todo lo que ustedes necesitan. ¿Se tardará en contestarles? Y entonces Jesús dice, bueno, les digo, les aseguro que pronto les hará justicia. Pero esta segunda parábola inicia diciendo que nosotros tenemos que aprender a orar siempre y a no desmayar. Y entonces surge una palabra que significa perseverar. ¿Qué significa perseverar en la oración? La palabra perseverar, según el diccionario, es mantenerse firme y constante ante una manera de ser o una manera de obrar. Mantenerse firme y constante ante una manera de ser o de obrar. Entonces, perseverar en oración significa mantenerse orando todo tiempo. Orando en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a ir al libro de Crónicas, al libro de Segunda de Crónicas, si me acompañan, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un texto conocido por la mayoría de nosotros, pero vamos a leerlo allí en el libro de las Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré mis pecados, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vuelvo a leerlo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si nosotros estuviéramos constantes en la oración? Este grupo es un ejemplo de 25 personas que se reúnen para orar de manera diligente, de manera constante, los días hábiles de la semana durante todo el año. Sin duda, para los que se han mantenido constantes en este grupo se ha convertido en una bendición. Cuando yo los escucho externar sus peticiones, puedo darme cuenta cómo este grupo no solamente está haciendo una bendición para cada uno de ustedes, sino cómo este grupo está haciendo bendición para personas que saben que en este grupo se está orando y que quieren que sus peticiones sean expuestas en este grupo para que sean colocadas en las manos de Dios. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús quiere que nosotros seamos constantes, que nosotros seamos perseverantes en la oración? ¿Será que Él es así como lo menciona las dos parábolas de Jesús, y que Él es un Dios al que le tenemos que agotar la paciencia con nuestras peticiones, que nosotros tenemos que estar ahí diciéndole una y otra y otra y otra vez hasta que, cansado de escucharnos, Él por fin obre un milagro? ¿Será que ese es el enfoque de Jesús cuando nos dice manténganse constantes en la oración? ¿Será que es eso lo que Jesús quiere de nosotros? Que nosotros estemos repitiendo una y otra vez, porque el mismo Jesús dijo allí en el libro de Mateo, antes de dar el Padre Nuestro en lo que dice Mateo. Vamos allí a Mateo capítulo 6, cuando Jesús les da el Padre Nuestro allí en el Sermón del Monte. Jesús, justamente antes de dar el
de hacer referencia por primera vez al Padre Nuestro, Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Déjenme decirles un poco que en la tradición judía se creía que las oraciones que eran escuchadas eran aquellas que eran expresadas con mayor elocuencia. Es decir, ellos creían que si tú cuando estabas orando te trababas al hablar, tu oración no iba a ser contestada. Miren qué interesante esta percepción del judío. Si tú cuando estabas orando te trababas, tus palabras no te salían, entonces tu oración ya no iba a ser contestada. Entonces, las oraciones que eran contestadas eran las de aquellos que podían hablar de corridito, sin trabarse, sin tener ningún tropiezo al momento de orar. Entonces, pues llegó el punto en el que ellos creían que solo aquellos que tenían la habilidad de hablar bien podían ser escuchados por Dios. Miren qué interesante. Porque entonces por eso Jesús les dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo crecí, como muchos de ustedes, en una familia que no practicaba el catolicismo, pero yo era muy católica. Y les explico por qué. Mi mamá era una agnóstica, ella no creía en nada, no tenía una formación religiosa para mí. Sin embargo, yo era muy católica. ¿Por qué? Pues porque yo me le pegaba a mis tías para ir a la misa. La búsqueda de Dios fue algo que desde muy pequeñita yo siempre lo hacía, como de una manera, vamos a decir, innata, como un privilegio que el Señor puso en mi corazón desde muy pequeña. Y entonces yo me le pegaba a mis tías, a todo aquel que fuera a una iglesia yo me le pegaba. Y mi mamá pues no decía nada y me dejaba ir, me iba, pero en casa la religión o la palabra de Dios o cualquier cosa que tuviera que ver con Dios no era algo que se fomentaba. Pero pero por el otro lado, mi mamá también me colocaba en colegios en los que, no sé si a propósito o sin querer, terminaban siendo colegios dirigidos por monjes o por monjas. Y entonces yo tuve una formación católica los primeros años de mi vida, todos los primeros años de mi vida hasta los 13 años. En algún punto yo he comentado que yo quise ser monja y bueno, demás. Pero lo que yo quiero decirles hoy en relación con la oración es que yo aprendí como buena católica que cuando nosotros confesábamos nuestros pecados al sacerdote, el sacerdote nos decía la cantidad de Aves Marías o la cantidad de Padres Nuestros que teníamos que rezar, que decir, para que nuestros pecados fueran perdonados. Es decir, si yo tenía un pecado pequeño, si yo le había dicho una mentira, por ejemplo, a mi mamá, porque pues antes de los 13 años uno no tiene pecados tan graves, ¿verdad? Si yo le había dicho una mentira a mi mamá, dependiendo del tamaño de la mentira, el padre me decía, vas a decir 2 Aves Marías y un Padre Nuestro y con eso queda listo. Ah, bueno, pues yo iba, me ponía frente al altar, decía mis 2 Padres Nuestros, perdón, mis 2 Aves Marías y mi Padre Nuestro y tan. Pero si yo había hecho algo más grave, el padre me volteaba a ver y me decía, son 4 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Entonces yo decía, no, esta cosa se puso difícil y entonces hay que orar, hay que rezar con mayor intención. Y entonces,
empezamos a darnos cuenta cómo esto que Jesús dice de vanas repeticiones y gran palabrería, empieza a tener sentido cuando te das cuenta que la cantidad de veces que yo diga el Padre Nuestro no va a hacer que Jesús me escuche más o menos. Que Jesús está diciendo en estas dos parábolas que aún antes de que nosotros le pidamos, Él ya nos está escuchando. Que así como ese juez y como ese amigo están allí, Jesús está todavía más allá del juez y más allá del amigo. Porque las dos parábolas, y si me permiten regresar a ellas allí en el libro de Lucas, las dos parábolas terminan de una manera muy semejante. En la primera, perdónenme ustedes, pero yo tengo una Biblia que ya está casi en modo baraja. Y todo se me deshoja. Pero en la primera parábola, en la parábola de Lucas 11, Jesús termina diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que los piden? Y entonces pareciera que Jesús deja ver que Dios está desesperado por bendecirnos, que Dios está desesperado por darnos lo que nosotros necesitamos. Y en la parte final de la parábola de Lucas 18 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Y nuevamente dice, os digo que pronto les hará justicia. Es decir, nuevamente vemos aquí que el Señor, que nuestro Dios, que nuestro Padre, está desesperado por hacernos justicia. Está desesperado por otorgarnos aquello que nosotros necesitamos. Está desesperado por resolver nuestros problemas. Y entonces aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuánto debo de orar por algo? ¿Qué significa perseverar? ¿Cuánto debo de orar por algo? ¿Por qué el Señor a veces no me contesta si aquí dice que Él está pronto para resolver, que Él está desesperado por resolver y yo no entiendo? Yo no entiendo qué está pasando. ¿Por qué el punto de que hay oraciones que el Señor no me contesta? Y entonces creo que nosotros de alguna manera nos hemos confundido un poco, ay, ya se nos está haciendo tarde, y creo que nosotros nos hemos confundido un poco en el tema de la perseverancia. Y creo que nosotros nos hemos confundido pensando que el Señor muchas veces no quiere contestar algunas oraciones. Y muchas veces, efectivamente, el Señor no es que Él no nos quiera, no es que Él no nos ame, como veíamos el día de ayer. Muchas veces el tema es que nosotros no hemos comprendido si lo que estamos pidiendo en oración tiene las siguientes características. Número 1, que venga de un espíritu agradecido. Y número 2, que venga alineado a los planes de Dios. Déjenme contarles esta historia que encontré en un librito. Y dice así, se las voy a leer. Y con eso vamos a ir terminando. Ellen Moody acostumbraba a contar esta historia acerca de una mujer cristiana que perseveraba orando por su esposo. Él decía lo siguiente, y esta es la historia. En cierto momento, una mujer decidió orar por su esposo todos los días al mediodía durante 18 meses. Esta señora dijo, yo voy a orar por mi esposo incrédulo para que se convierta, y empezó a orar todos los días durante 18 meses a las 12 del día. Pasados los 18 meses, que es un año y medio, pasado el año y medio, ella se dio cuenta que no había ningún cambio en su esposo. Y entonces ella le dijo a Dios, mira, Señor,
yo voy a orar por él de como quiera durante todos los días, aunque él no se convierta. Yo voy a orar por él durante todos los días de mi vida o durante todos los días de su vida, aunque él hasta hoy día no haya yo visto ningún resultado, yo voy a continuar orando. Y entonces dice la historia que ese mismo día el señor, el esposo, se convirtió. Ese mismo día. Y entonces dice el predicador, el pastor que cuenta la historia, dice que cuando el Señor vio que la fe no se rendiría, entonces mandó la respuesta inmediatamente. Con esta lección, nosotros debemos aprender lo siguiente. Nosotros debemos aprender que muchas veces nosotros debemos permanecer orando porque hay cosas, como dijo Pablo, ¿se acuerdan que Pablo tenía este problema en la visión y que ese era su aguijón de la carne y que no se le iba a quitar? Hay cosas que están en nuestra vida para que nosotros podamos mantenernos aferrados a Dios. Y como esta mujer, cuando nosotros entendemos que hay cosas por las cuales nosotros no podemos separarnos de las manos de Dios y que nosotros vamos a estar allí constantes hasta que el Señor, como Jacob, hasta que el Señor nos bendiga, que hay cosas por las cuales nosotros necesitamos estar aferrados a Dios y mantenernos constantes en la oración. Constantes en la oración no significa estar orando por lo mismo una y otra vez, sino significa estar constantes en la posición de ser humildes, como decía, cuando mi pueblo se humillare, de ser humildes y postrarnos delante de aquel que todo lo puede. Constantes en la oración significa que yo mantenga un espíritu de gratitud, que yo mantenga un espíritu de confianza, de que constantemente yo voy a estar colocando delante de Dios lo que yo necesito, porque es la única forma de salir adelante en mi vida. Cuando yo entiendo que la única forma que yo tengo para salir adelante es mantenerme pegado a Dios, voy a decir como los discípulos, Señor, enséñanos a orar, porque yo ya me di cuenta que la única forma de mantenerme firme es mantenerme constante en la oración como tú lo haces con tu Padre Celestial. Y la segunda razón es que cuando nosotros oramos tenemos que tener en cuenta el escrito está. Imagínese que usted está orando por ese novio con el que usted quiere casarse, pero ese novio es una persona que no es creyente. Yo le pregunto, ¿Dios va a bendecir ese matrimonio? ¿Dios va a contestar esa oración? ¿Dios va a permitir que usted se case? La respuesta es que no. La respuesta es que no, porque lo que usted está pidiendo está en contra del escrito está. Es contrario a lo que Dios está diciendo. Y como eso a mí me hizo pensar cuántas cosas yo le pido a Dios que están en contra de un escrito está. Entonces, mantenernos perseverantes en la oración significa una cuestión de actitud. ¿Qué nosotros necesitamos para que nosotros estemos en sintonía con el plan de Dios para nuestra vida? Eso solo lo vamos a conseguir manteniéndonos constantes en la oración. Así que yo les quiero decir, les quiero invitar a que se sigan comprometiendo con Dios a perseverar en la oración. Se sigan comprometiendo con Dios a estar aquí a las 5 de la mañana para orar, a estar aquí a las 5 de la mañana diciendo, Señor, porque no tengo nada mejor que hacer en mi día que empezarlo contigo. Porque no tengo nada mejor que hacer, que no hay nada mejor que yo pueda hacer para que yo pueda tener un día bien bendecido que empezarlo contigo a las primeras horas de la mañana. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, y aquellos que quieran decirle, Señor, yo me quiero comprometer contigo, yo quiero estar aquí, yo quiero mantenerme constante, mantenerme aquí en este grupo a las 5 de la mañana, reconociendo que necesito empezar mi día bendecido por ti. Pongan ahí su manita mientras oramos. Señor y Padre Celestial,
Gracias por tu amor y por tu bendición. Gracias, mi Padre, porque tú estás a nuestro lado. Gracias porque permites que te busquemos a temprana hora de la mañana, que a temprana hora de la mañana podamos estar contigo. Señor, el día de hoy enfrentaremos muchas dificultades, enfrentaremos muchos temores, enfrentaremos a lo mejor muchas crisis y muchos miedos, pero ayúdanos a saber que tú vas a nuestro lado y ayúdanos a iniciar este día confiados en que tú ya estás obrando en cada una de las peticiones que nosotros pusimos en tus manos. Las que estén de acuerdo a tu voluntad, sabemos que serán respondidas. Y las que no, te pedimos que nos des la capacidad para discernir qué es lo que debemos hacer. Quédate, Señor, con nosotros. Lo rogamos en Jesús. Amén.